a legislar. De lo contrario, en el continente no solo vamos a seguir profundizando el hambre, la miseria y la pobreza, sino que una situación de despojo. A eso, si le agregamos que las empresas mineras, las empresas petroleras, las hidroeléctricas también están quitándole tierra a la población, estamos hablando de que nos acercamos a una situación de profundización de la crisis, no solo de la tenencia de la propiedad de la tierra de los pueblos y comunidades, sino que también a faltas de tierra para la producción de alimentos. Eso conlleva otros problemas, y es que efectivamente eso nos está llevando a que bajo ese interés de acaparamiento de tierras se está llevando a una situación de violación de derechos humanos, pero fundamentalmente a los defensores de derechos humanos en el continente. O sea, que cuando estos megaproyectos como de monocultivos o minería, petróleo, hidroeléctricas, no pueden quitarle la tierra voluntariamente a los pueblos y comunidades campesinas, estos empiezan no solo a comprar voluntades, romper el tejido social, comprar voluntades, y cuando esto no lo pueden hacer, comienzan a criminalizar y perseguir a las comunidades. Y es ahí donde aparece el Estado, porque entonces los ministerios públicos de los diferentes países comienzan a perseguir, luego los tribunales emiten órdenes de captura, de allanamientos, de persecución penal, hasta los casos que hemos tenido de graves situaciones donde a los pueblos indígenas y liderazgos se les investiga. Bueno, yo soy Lourdes Vascari del CELS, y en este momento nosotros lo que queremos hacer es llamar la atención de la Comisión sobre el estado en que se encuentra el desarrollo de estándares regionales en materia de protección de derechos humanos de campesinos y campesinas. Un primer diagnóstico sobre la jurisprudencia del sistema nos permite identificar que algunos temas que hemos desarrollado, o sea, que hemos problematizado en los apartados anteriores, han tenido un correlato en mayor o menor medida en el desarrollo de estándares de derechos humanos. En este grupo claramente se encuentra lo relativo a la protección de los derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad personal, tanto de los defensores como de los defensores de derechos humanos de los grupos campesinos, como aquellas comunidades campesinas que se han visto desplazadas por actos de violencia o hostigamiento. Pero en otro estadio se encuentra la generación de estándares específicos para abordar las particularidades que requiere garantizar la vida digna, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, al trabajo y al territorio de las comunidades campesinas. Estos todavía no han merecido una atención particular de los órganos del sistema. Si bien la Comisión Interamericana ha problematizado que como consecuencia de la desigualdad en la distribución de tierras y en las oportunidades económicas rurales se crean condiciones propicias para enfrentamientos sociales y violaciones a los derechos humanos de los trabajadores rurales, no se han generado referencias más específicas que permitan dialogar con los estados respecto a la forma de abordar estos problemas. Y creemos que esto es una deuda pendiente y relevante, en tanto la relación entre la falta de realización de los derechos económicos, sociales y culturales de estas comunidades impacta directamente en las afectaciones que se dan a los derechos a la vida, a la integridad física y a la justicia, que le son más cotidianas o más conocidas a la Comisión. La persecución y criminalización que sufren y que ha sido identificada por la Comisión es la respuesta a la lucha por la vigencia de sus derechos económicos, sociales y culturales que encarnan estas comunidades. Entonces, desarrollar estándares específicos que permitan encarar con el campesinado y con los estados un trabajo que apunte fuertemente a bregar por la realización de sus derechos, generará herramientas que a la vez redundarán en la protección de sus derechos civiles y políticos. En el documento que adjuntamos analizamos qué se ha dicho y con qué profundidad en cada uno de estos aspectos. No queremos adentrarnos en eso ahora, pero sí queremos señalar que aquí hay posturas asumidas por el sistema interamericano que marcan el camino por el que debería trabajarse para
profundizar la protección que requieren las comunidades campesinas en sus derechos humanos. La jurisprudencia del sistema ha reconocido a las campesinas y a los campesinos como una colectividad que posee lazos culturales propios que se desenvuelven alrededor de su relación con la tierra, como lo ha dicho la Corte Interamericana en la masacre del Mozote. Pero, y aun cuando muy poco se ha tratado en el CID, específicamente sobre los derechos territoriales y de acceso a los recursos naturales de las comunidades campesinas, creemos que la concepción que ha guiado a los órganos del sistema respecto de la relación entre territorio y vida digna es un punto de partida relevante al momento de conceptualizar el contenido del derecho a la propiedad de las comunidades campesinas, que como ya señalamos no se explica desde la visión clásica y liberal de la propiedad privada. La visibilización de la esencial relación que tiene para la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales de estas comunidades, el acceso a la tierra y a los recursos naturales, constituye el eje fundamental que entendemos la unidad DESC de la Comisión Interamericana podría trabajar con las comunidades campesinas y el Estado para el mejoramiento de su situación, de la situación de los DESC de esta población. Porque creemos que existen vacíos importantes. Es aún incipiente la jurisprudencia que se refiere propiamente a las comunidades campesinas como sujetos de derecho, deuda que adquiere especial relevancia al momento de mejorar el reconocimiento de los derechos territoriales, de acceso y uso de la tierra, al agua, a los recursos naturales en general. En el mismo sentido, queremos llamar la atención que regionalmente muy poco se haya avanzado en la interpretación del derecho a la alimentación y el impacto que tiene para las comunidades. Queremos también resaltar que en este camino de construcción de estándares el sistema interamericano no estaría solo. Cabe destacar que actualmente en el sistema de Naciones Unidas se encuentra debatiendo la Declaración de Derechos de los Campesinos y las Campesinas, que está siendo fuertemente impulsada por diversas organizaciones campesinas de todo el mundo, la Vía Campesina entre ellas. Esta declaración establece justamente conceptualizaciones respecto de la vida digna, del derecho al territorio, de las semillas, del saber tradicional. Y lo mismo, otro aliado puede encontrar el sistema en la FAO, en tanto que recientemente aprobó las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, y eso también brinda herramientas. Entonces entendemos que este espacio puede ser el primer paso de un camino a recorrer en la construcción y construcción de respuestas a estas cuestiones. Y antes de que Gabriela Kletzer, mi compañera, presente el petitorio, me gustaría que la comisión escuche al compañero de Nicaragua, Edgardo García, que es el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua y miembro de la Comisión Política de la CLOC Vía Campesina. Señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los campesinos de Centroamérica, desde Panamá hasta Guatemala, y desde Guatemala y México hasta el sur de América, hemos presentado nuestra situación que delata un reclamo, una demanda histórica. Nosotros queremos ser atendidos para disfrutar de las libertades públicas, para poder circular en nuestros países con todo derecho y con todo respeto, para no ser ultrajados, para no ser humillados como trabajadores migrantes y para no ser desalojados de las tierras, para tener políticas que nos asistan en el rescate de nuestras semillas y para proteger nuestras fronteras de la invasión transnacional que domina la producción primaria, la transforma y especula con ella, situándonos en una situación de marginación hacia las políticas públicas, de tal manera que el presupuesto de los países en la región no es un presupuesto que atiende la mecanización y el desarrollo técnico de los trabajadores y campesinos, que no es un presupuesto que no atiende las compras institucionales para los productos campesinos, sino que todo esto está siendo acaparado en las compras a las multinacionales, a las transnacionales y en el abasto intermediado y cada vez más inalcanzable de los productos para nosotros. ¿Por qué? Muchas gracias. Entonces, en virtud de lo que se ha expuesto aquí, de las distintas problemáticas que hemos presentado a la comisión,
y teniendo en cuenta lo que aquí se ha manifestado, esta idea de que esta audiencia, que para nosotros también es histórica y volvemos a agradecer, constituya un punto de partida en un diálogo que esperamos continúe con la unidad de la Comisión y en general con los miembros de la Comisión Interamericana. Queremos entonces acercar un petitorio que tiene algunas ideas que permiten pensar en una agenda posible de trabajo común. En ese sentido, queremos solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que reconozca al campesinado como un actor social relevante y particular a la hora de analizar la situación de los derechos humanos en la región, que dialogue con los procesos e instancias de desarrollo de estándares que se están dando en el marco de Naciones Unidas, como la Declaración de los Derechos de las Campesinas y Campesinos, que incorpore en su agenda permanente de trabajo la preocupación por relevar y visibilizar las diferentes dimensiones de las problemáticas de las y los campesinos que han sido desarrolladas en la audiencia, que genere canales de diálogo continuo con los referentes de las comunidades campesinas de América Latina y el Caribe, que analice la posibilidad de hacer diagnósticos sobre la situación de los derechos a la alimentación y al territorio de las comunidades campesinas de la región, que le permitan hacer recomendaciones a los estados a los efectos de incidir en la mejora de las condiciones de vida y vigencia de sus derechos humanos, especialmente en relación con los derechos económicos, sociales y culturales, que complejice el análisis de la situación de persecución y criminalización de las luchas campesinas en la región, a partir de reconocer su vínculo con la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales de las y los campesinos, que preste especial atención a los procesos y mecanismos de concentración, privatización y extranjerización de la tierra, del agua y de las semillas, y a sus impactos en la vigencia de los derechos de las comunidades campesinas, que identifica el rol que tienen las empresas transnacionales en la afectación de derechos fundamentales del campesinado y desarrolle una agenda de trabajo para su abordaje. Y finalmente, que al momento de encarar todas estas distintas acciones no pierda de vista que estamos ante una problemática regional que en consecuencia requiere de políticas también de ese nivel. Y sumo una cuestión más, y es que le pedimos expresamente a la Comisión que se haga eco del detalle que hemos presentado aquí a la hora de elaborar su comunicado de cierre de sesiones, del periodo de sesiones. Y cierro nuevamente con el agradecimiento en nombre tanto de la CLOC como del CELS de la oportunidad de esta audiencia histórica. Muchas gracias. Thank you so much. Muchísimas gracias. Ahora voy a preguntarle a la comisionada Rosa María Ortiz, que también integra el grupo de trabajo de la OEA sobre los derechos económicos, sociales y culturales, para que haga comentarios. Presidenta, y muchas gracias a quienes nos acompañan como peticionarios. Conozco la Vía Campesina, estoy muy cerca de organizaciones que son miembros de la Vía Campesina como CONAMURI de Paraguay. Sé de qué están hablando y estoy muy feliz de que junto con el CELS traigan el tema a la Comisión. Creo que tanto el sistema universal como el sistema interamericano están en deuda en una población tan importante de América Latina y el Caribe. Tendría muchas preguntas para conversar muchas horas con ustedes, pero aprovechando la ocasión de la audiencia, me pregunto, cuando ustedes refieren a la declaración que está en construcción en Naciones Unidas en relación a las comunidades campesinas, mencionaron ese y a la FAO, no mencionaron a la OIT. Y mi pregunta es, ¿por qué? Es que siempre me hago esa pregunta, porque el derecho al trabajo de las poblaciones campesinas, al no ser siempre en relación de dependencia, da la impresión de que todos los avances que se han hecho, y aquí tenemos una experta en derecho laboral, que podría ver si hay o no hay un vínculo entre los avances en materia de derechos laborales producidos en el marco de la OIT y del sistema interamericano y la situación específica de las poblaciones campesinas e indígenas. Por otro lado, comparto también con ustedes esa aparente, entre comillas, incompatibilidad
de la vida campesina con el desarrollo, lo cual es tan fuerte, tan discriminativo y tan fuerte que invisibiliza a los campesinos y campesinas como sujetos de derechos y que aún con más razón ampara la impunidad de los homicidios de los defensores de derechos humanos de esta población. Y la verdad que hay tantos otros temas, el de las semillas como patrimonio de los pueblos. ¿De qué manera los derechos económicos, sociales y culturales podrían defender ese derecho que está involucrado en todo lo que ustedes hablaron sobre semillas? Perdón que yo haga más preguntas que respuestas o caminos, pero pienso que el Estado, por un lado, está fallando en su obligación de tomar medidas que impidan la violación al derecho a la vida y a la integridad de las comunidades campesinas, y por otro lado está fallando también en su obligación de tomar medidas afirmativas en relación a la protección de las semillas como un derecho humano, pero todavía falta desarrollar ese reconocimiento de eso como un derecho humano. Y como digo, planteo como ustedes estos temas, pero espero encontrar juntos las respuestas. Gracias, y voy a pedirle que el comisionado Rodrigo Escobar, que en este momento haga comentarios o preguntas según corresponde. A las organizaciones peticionarias el informe que nos han presentado sobre la situación de los campesinos de América Latina, que es un referente y un punto de partida muy importante para todo el trabajo que debe realizar la Comisión en este campo. Yo básicamente quisiera plantear dos inquietudes. Pues me parece muy completa, muy valiosa la información que nos han presentado. Me parece que es un diagnóstico bastante integral y que corresponde a la realidad social de América Latina, y quisiera preguntar en primer lugar por si toda esta problemática es común a todos los países y regiones de América Latina y el Caribe, o si podríamos identificar algunas buenas prácticas de apoyo por parte de los estados a las comunidades campesinas para el acceso a la tierra y a los recursos naturales, o al acceso a la salud, a la seguridad social y a la educación. Si podemos identificar algunas buenas prácticas, o como en tantos otros temas, la situación es caótica a nivel del continente. Y la segunda pregunta está relacionada con la agroindustria. Es claro que la agroindustria y la falta de controles en este campo afectan a las comunidades campesinas. Por el caso de los agrotóxicos o las restricciones al acceso a las semillas o el encarecimiento de los insumos que esto representa. Quisiera preguntar si la posición que ustedes plantean es de un rechazo a la agroindustria, si consideran que la agroindustria per se es nociva y realmente no debe promoverse, o si hay mecanismos para conciliar la agroindustria con las economías campesinas y con esa explotación de la tierra
con fines de proveer la alimentación a la humanidad y compatible con los usos y las tradiciones y la sabiduría milenaria de los campesinos. Thank you. We are also very fortunate. Gracias. Tenemos la buena fortuna de contar con la asistencia de la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Abimershad y hay una nueva base de datos que puede comentarnos que está disponible para la comisión y le voy a pedir que haga preguntas ella al respecto. Como ustedes saben, estamos recibiendo más peticiones individuales que plantean preguntas o temas o dificultades que se encuadran más específicamente en los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, así que estamos prestando cada vez más atención a estos temas. Esta audiencia es muy útil en este sentido para entender las perspectivas de ustedes y para tomar en cuenta estos temas, y también cuando estamos considerando los próximos informes temáticos que la Comisión estará preparando en los próximos meses y el próximo año, por ejemplo. Entonces estamos tomando muy en cuenta la información que ustedes nos están presentando con el fin de entender bien la problemática y bien las perspectivas. Así que no tengo preguntas específicas, pero solamente para resaltar la importancia de esta información y la participación de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Thank you. But for myself, Gracias. De mi parte, me siento muy privilegiada haber estado aquí para escuchar, pero tengo un interés especial. Estos derechos económicos, sociales y culturales me interesan mucho. Es interesante que en esta disyuntiva estemos hablando de unas cuestiones filosóficas y unos choques culturales y filosóficos relacionados con el uso de tierras y el derecho a la tierra en la región, que es clave a toda esta cuestión de derechos económicos, sociales y culturales, con una intersección muy compleja entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales. Por un lado se puede hablar del derecho de la propiedad, pero pasa más allá de eso, que es el derecho a la tierra, que no es exactamente lo mismo. Y en el futuro estemos hablando de la titulación de tierras, no solamente el uso de las tierras, de la tierra, y la forma en que ustedes han explicado el uso de tierra por parte de ciertos grupos campesinos en esta parte, pero también mencionaron los pueblos indígenas y las mujeres, lo cual me pareció muy interesante y que nos lleva a algo que planteó la comisionada Ortiz sobre la OIT, el derecho al medio de vida, y a la OIT le interesa también, no es un trabajo de 9 a 5, sino la pérdida del medio de vida. A que ver esto, las mujeres, por ejemplo, como mencionaron, si hay uso y abuso de la forma en que se usa la tierra, tiene un impacto negativo en las mujeres, es algo que podríamos estudiar fácilmente en relación con la seguridad alimentaria y el derecho a la salud también. Creo que se planteó también el derecho a la salud, que nosotros en la comisión creo que ya tenemos unos principios bien establecidos respecto al derecho a la salud. Entonces, respecto a los pesticidas y cosas así, puede estar relacionado y puede llevarnos a una problemática muy vinculada al derecho a la salud. Como ya saben, estamos desarrollando nuestras normas y jurisprudencia y la realización progresiva de los DES que estamos viendo no va a ser algo instantáneo. También hay variables de costo involucrados. Hay ciertos derechos que se pueden ver como más inmediatos que otros. En este momento me gustaría pedirles, al realizar su propio trabajo, nos gustaría que nos proporcionaran estadísticas y datos estratificados, sobre todo sobre los impactos adversos a diferentes grupos poblacionales. Sería muy útil para nosotros al ir desarrollando nosotros los estándares. A mí me parece un enfoque muy amplio
poco ortodoxo, no ver en una camisa de fuerza todo esto, sino abrirnos a todos los conceptos jurídicos. Estaban hablando de cómo los ancestros veían el uso de la tierra. Los pueblos indígenas también, tal vez algunos de estos mismos principios vamos a tener que usar. Muchas gracias nuevamente por una audiencia muy interesante y esperamos con gran interés mayor interacción con ustedes. Con esto contamos con otros 5 minutos, así que si tienen unos comentarios de conclusión, podemos darle unos 5 minutos. Bueno, en primer lugar agradeciendo la devolución y los comentarios, enfocar algunas de las consultas y luego una devolución. Con respecto a lo de las semillas y cómo poder encarar el enfoque sobre el problema de la privatización, nosotros pensamos que uno de los elementos tiene que ver con una aberración que exista la posibilidad de patentar a la naturaleza, elementos que no han sido creados ni fabricados, sino que ya están en la naturaleza. Entonces, eso ha tenido origen en algún juicio, creo que aquí mismo en Estados Unidos, y a partir de ahí se fue como tomando ese juicio como antecedente para que los países otorguen esa patente. Nosotros creemos que uno de los elementos tiene que conducir a que no se pueda patentar los seres vivos, ¿no? que tienen que ver con la naturaleza. De por sí seguramente hay mucho más para desarrollar en cuanto a que cada estado y cada ley de semilla tiene una particularidad en cada lugar. Después se consultaba sobre las experiencias de distintos estados. Creemos que como excepción al proceso de acaparamiento de tierra que ha habido en América Latina, 2 países que hay que mencionar. Uno es Bolivia, que ha tenido una fuerte política dirigida hacia las comunidades campesinas y pueblos originarios, y el otro es Cuba, en el cual también vienen con una promoción de acceso a la tierra de parte de los campesinos y las campesinas, y nos parece que ahí incluso hay algunos programas de campesino a campesina que tienen como ir transmitiendo diferentes visiones del trabajo en la tierra. Y solo brevemente en cuanto a si existe o no incompatibilidad entre la agricultura industrial y la agricultura campesina, todo depende de la escala en la cual se plantee. Nosotros creemos que es posible y hay experiencias de el desarrollo de la agroindustria local que tiene que ver con la escala y con el valor agregado, pero en la dimensión que requieren los mercados locales. El problema de la propuesta de la agroindustria como está planteada es la escala transnacional, que tiene una lógica de necesidad de acumulación permanente, ¿no? Para complementar un poquito sobre relación de la agricultura campesina con la agroindustria que nosotros estamos denunciando y rechazamos es principalmente de los monocultivos. No solo por las extensiones enormes de tierra que éstas requieren, el uso o llevar plantación que no son de los ecosistemas naturales en los territorios, el uso exagerado de agrotóxicos, la desviación de los ríos, o sea, el uso exagerado del agua hacia esas plantaciones de monocultivos, y si a eso hay que agregar que le quita las tierras para producción de alimentos, que provoca también escasez de alimentos y ayuda a la especulación de los precios de alimentos, más si vemos que este tipo de producción en nuestros países la producción sigue siendo de materia prima. No hay en varios países de América Latina, no hay ni voluntad del empresariado nacional de dar un salto en la industrialización de la agricultura que permita, digamos, que nuestros productos, ya sean, digamos, de agroexportación o para consumo, tengan valores agregados, y eso creo yo que sí es sumamente preocupante.
O sea, en otras palabras, este tipo de agricultura de monocultivos no es compatible con la necesidad de la soberanía alimentaria, la agroecología y el respeto pleno de derechos de campesinos y campesinas. Y solamente sin prejuicio de que podamos y que quedamos a disposición de la comisión respecto de las consultas o profundizar cualquiera de los aspectos que estén en el documento o acercar otros, o sea, esto de nuevo es un punto de partida también para nosotros. Poner en consideración que tal vez, si bien la temática de las leyes de semillas y el funcionamiento y el impacto en derechos humanos y el funcionamiento del Estado, tener que dentro del paraguas de los derechos económicos, sociales y culturales, con el principio, por un lado, el principio de respeto y de protección que tienen los estados para todos los derechos, pero sobre todo poder analizar la situación y el impacto de estas nuevas legislaciones respecto del principio de no regresividad y la prohibición de no regresividad. Claramente lo que hemos dado referencia es que la incorporación de estas nuevas normativas impacta negativamente y empeora considerablemente la situación en la que hoy viven las poblaciones campesinas, que ya, como está en el documento, adolecían históricamente de algunas brechas respecto del acceso a derechos. Entonces, me parece que analizarlo también desde una perspectiva, por lo menos como punto de partida de respecto de la no regresividad, puede ser un eje orientador para algunas interpretaciones. Muchas gracias. No, tal vez resaltar lo que fuimos tratando de marcar a lo largo de la audiencia, que si bien estas problemáticas no tienen el desarrollo que tal vez tienen las de otros grupos poblacionales en la jurisprudencia del sistema, existen ya ciertas visiones o conceptualizaciones o principios orientadores que los órganos del sistema interamericano han sabido trabajar, como marcaba la comisionada, por ejemplo, el avance desde la noción de propiedad a la noción de derecho sobre la tierra, y creemos que es bajo esa lógica, bajo ese trabajo que ya ha existido de reconocer visiones distintas que tal vez las más clásicas o liberales sobre estas temáticas, puede ayudar a continuar y profundizar el trabajo de la Comisión en esta agenda específica de abordaje de los derechos económicos, sociales y culturales. Y quedamos a disposición de la Comisión para contribuir tanto la CLOC como el CELS en ese camino. Muchas gracias. Thank you so much for a very, very interesting. Muchísimas gracias a todos por esta audiencia tan interesante. Les deseo lo mejor. Esperamos con gran interés recibir más información de ustedes y a su aporte al diálogo. Gracias.